Hola, buenas tardes. Bueno, a los que recién llegan, estamos iniciando esta última jornada y estas últimas ponencias. Acá agradecemos a la a la Universidad de Palermo esta oportunidad. Y bueno, vamos a dar inicio a la primera ponencia, que es de Pedro Chavarría Cabral y Jofre Silva, de Río de Janeiro, el espacio de resistencia y mudanza. ¿Estás listo para exponer? Y te damos la bienvenida, Olá, Pedro. sim, ¿Qué tal, Pedro? sim. Bueno, toda tuya. Sim, sou só eu que vou apresentar. O Geoffrey Silva é meu orientador, mas ele vai só assistir. Bem, então, Bien. vou começar aqui. Já conseguem ver? Se ve Então, perfecto. então tudo bem. Olá a todos, boa tarde. Eu sou Pedro, sou estudante de Comunicação Visual Design da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vou estar aqui mostrando um pouco sobre um ensaio fotográfico autoral sobre espaços de resistência e mudança na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, e desde pequeno estive em contato com a história e as transformações dos ambientes que me cercam e onde eu frequentava. Em 2019, quando eu comecei a participar do laboratório FADEC da UFRJ, eu estive em contato com a base teórica de Foucault, onde eu decidi explorar mais a fundo essa dinâmica da cidade, dessas transformações. Para entender melhor como esse movimento e como essas mudanças ocorriam, eu recorri a duas teorias. Uma, do geógrafo brasileiro Milton Santos, que é a teoria da rugosidade. Essa teoria fala de como diversas camadas temporais, que se apresentam na forma de objetos, espaços ou construções, geram conflitos de interesse políticos sociais dentro de uma região. Ou seja, são modificações que ocorrem na cidade por interesse, muitas vezes não alheios à preservação da história e da memória, e em prol da modernização e da globalização. O que Milton Santos deixava claro era que essas transformações vão além da estrutura física, já que não há povo dissociado do espaço onde vive, sendo também um movimento cultural que serve de indicador para avaliar o funcionamento da sociedade. Essa primeira foto é uma boa representação dessa teoria. Essa foto é do chamado Largo da Carioca, e ela mistura três eras diferentes da cidade do Rio, que são conflituosas porque expõem não só arquiteturas diferentes, mas também interesses diferentes. Então, ao fundo, a gente tem grandes prédios imponentes da época da ditadura militar, chamado Milagre Econômico. São prédios que tentavam mostrar a grandeza do país. À frente, esse relógio, chamado de lampadário, ele é um adorno estético, exclusivamente estético, posto ali durante a reforma do Rio de Janeiro, a reforma urbana que tentou modernizar a cidade, deixar a cidade mais atraente. E ao fundo, nós temos o convento de Santo Antônio, que foi construído no início da era da colonização do Brasil, com aquela ideia de trazer o catolicismo para as Américas, da catequização dos indígenas, e de fundar aqui uma região dominada pelo catolicismo. Para além dessa teoria e essas relações íntimas do indivíduo com o espaço e convívio, essas transformações e mudanças foram objetos de estudo de Foucault na sua obra Heterotopias. O apego afetivo que nós desenvolvemos por praças, ruas, avenidas, construções, estátuas, etc., faz com que sejam quase uma extensão de nós mesmos e o que somos. Esses lugares passam a não ter posição, são lugares sem lugar, ou seja, utopias, mas utopias palpáveis. Elas passam a ser extensões do nosso ser, passam a contemplar o que nós entendemos como cidade, o que nós entendemos como nós mesmos. E essa imagem representa bem isso, porque qual a razão de escolher o Rio de Janeiro para esse ensaio, para esse estudo? Entre tantos motivos, não é só porque o Rio é minha cidade natal, mas também porque o Rio é uma das poucas cidades do mundo que sofreram tantas intervenções. Então, você tem desde a época de colônia, em que o Rio era só uma colônia de Portugal, até capital do Império Português, centro da ditadura militar, depois as reformas urbanas que tentavam transformar o Rio numa espécie de Paris. E todas essas reformas deixaram marcas na cidade, nas ruas, nas praças, nas avenidas, e também marcas no povo carioca.
e isso ajuda a contar a história da cidade e do povo. Eu tenho 22 anos, então eu peguei pouco da história dos mais de 500 anos da cidade, mas eu tenho lugares que me tocam muito e que são muito importantes para mim. Essa foto representa um desses lugares. Essas fábricas são lugares onde eu cresci por perto, onde eu convivi muito, e não é exagero dizer que elas foram fábricas que ajudaram a construir o Rio, porque muitos bairros se desenvolveram ao redor delas, então elas são muito importantes para as pessoas que habitam aquele lugar. Embora elas não sejam tão conhecidas, nem pela sua história e nem o local, elas são para as pessoas daquela região muito importantes. Então são marcos históricos que valem a pena ser visitados e preservados, mesmo que hoje elas não desempenhem mais o mesmo papel social que representavam antigamente. Bom, todos se lembram que em 2016 o Rio sediou os Jogos Olímpicos. Ao fundo da imagem, nós temos a Pira Olímpica, chamada de Pira Olímpica do Povo, uma versão acessível que se manteve acesa durante os Jogos e tinha uma base com água, uma espécie de chafariz ou um pequeno lago, certo? Essa pira se localiza na região central da cidade e é mais acessível, já que nem todos tiveram a oportunidade de ir ao estádio ver a pira original pelo alto valor dos ingressos. Até 2 semanas atrás, eu poderia dizer que ela era uma representação do fracasso de todo aquele legado olímpico maravilhoso que disseram que o Rio teria, porque ela estava completamente abandonada. Mas, em comemoração aos Jogos Olímpicos de Tóquio, ela foi restaurada, ela foi acesa novamente, e hoje voltou a ser um ponto de atração turística. À frente, a imagem da escultura da mulher com ânfora já esteve em diversos locais da cidade, mas teve que ser deslocada por obras de uma dessas mudanças que ocorreram. Essa escultura também é um chafariz, e também era cheio de água se mantinha ligado durante um tempo. Mas, em 2017, numa ação clara de necropolítica, a prefeitura desativou não só essas duas, como todas as fontes da cidade. E isso gerou um grande impacto porque essas duas fontes, como a maioria das outras, serviam como ponto de apoio para moradores de rua, que utilizavam a água para sua higiene pessoal, para beber. E quando eles desligaram essas fontes, eles deixaram essas pessoas à mercê da falta de água. Então, além de secar não só a vida dessas pessoas, eles secaram a história desses dois monumentos e secaram também aquilo que é parte da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Um outro bom exemplo desse descaso com a história é essa igreja, a Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Ela é o último resquício do Morro do Castelo, que foi o morro responsável por guardar a pedra matriz de fundação da cidade e a primeira igreja de São Sebastião, que é o padroeiro da cidade. Esse morro foi destruído no início do século XX e hoje a única coisa que resta é essa igreja, que não é cuidada e hoje ninguém mal sabe que ela existe. Um outro exemplo de descaso, mas que deu certo, é esse monumento, que era usado como suporte a navios que ancoravam na cidade, mas que rapidamente perdeu a sua função, porque depois de suscetíveis aterramentos, ele foi afastado da margem do mar. Ele ficou um pouco deslocado, ninguém sabia muito para o que ele servia, ninguém dava muita bola para ele, só que depois das reformas para as Olimpíadas, ele ganhou mais destaque. Ele podia ter sido demolido, por mais que ele seja protegido pelos órgãos de regulação brasileiros. A gente sabe que aqui isso às vezes é burlado e eles acabam destruindo ou acabam deixando a coisa se degradar a um ponto de ser insustentável e irrecuperável. Hoje ele se manteve forte, então é uma grande prova de resistência. Hoje é um ponto também muito conhecido pelos turistas e pelos cariocas e conta um pouco dessa história do que é a cidade. Bom, esse é um dos cartões postais mais famosos do Rio, sem dúvida, os Arcos da Lapa. Eles eram originalmente um aqueduto usado para levar água até a região que concentrava as principais atividades da cidade. Logo no fim do século XIX, ele foi desativado, passando a ser viaduto, e hoje a principal passagem do bonde que leva ao bairro de Santa Teresa. Ao fundo, os grandes prédios datam de diferentes épocas e cenários do país, desde as reformas urbanas de Pereira Passos, que tentavam fazer o Rio se tornar uma cópia de Paris, até as grandes construções da época do período militar.
cada um desses objetos que a gente viu desse ensaio, e tantos outros que existem no ensaio completo, já que essa é uma versão reduzida para o tempo que nós temos aqui, são marcos na dinâmica social da cidade, na história que a cidade compôs e na história que os cariocas têm de vida e de relação com essa cidade. Esse ensaio não visa só expor um olhar artístico, um olhar fotográfico, mas também contar essas pequenas histórias, essas histórias que todos os bairros têm, essas histórias que todas as pessoas têm com os bairros, com as cidades e com esses monumentos. É tão importante não só para a cidade, mas também para um país e para uma cidade que é patrimônio mundial da Unesco, pela sua história, pelas suas construções. Então, o que eu viso com esse ensaio, além de levar isso, é tentar também mostrar que há coisas que não só merecem ser preservadas, mas têm que ser preservadas, porque fazem parte da minha história, da história das outras pessoas que vivem ali e querem aquilo porque é delas também, e elas merecem aquilo. E é isso, muito obrigado. Perfecto. Bueno, la verdad que es súper interesante. Muchas gracias, Pedro, por lo que nos contaste. Y bueno, creo que está en la segunda ponencia, ¿no? Sí, Intermodalidad. André, teníamos conectado a uno de los ponentes con otro nombre. Ok, Se ve que por tenía eso ahí vi que conexión llegó. con, sí. Okay. Así que Gonzalo estamos en Talavera. condiciones. Sí, sí, sí. No sé si nos Bien. escuchan. ¿Están ahí? Martín Francisco Fontana, Nicolás Lorenzoni, Gonzalo Daniel Talavera Espósito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Martín y junto Vos sos Martín. Sí, lo que pasa es que está configurada con otra Estela, no computadora. importa. Digamos. Exacto. Bueno, Está Gonzalo Talavera y Nicolás Lorenzoni quien va a hacer la presentación. Perfecto. Bueno, el título de la ponencia de ustedes es Intermodalidad utilitaria para una movilidad urbana sostenible. Yo esto lo conté antes, no sé si ustedes escucharon, tratamos de ser estrictos con el tiempo para que todos puedan hablar, así que yo un minuto antes de que termine su ponencia les voy a interrumpir diciendo falta un minuto, solamente para que ustedes puedan ir redondeando. Así que está abierta la ponencia para ustedes, así que los escuchamos cuando quieran. Bienvenidos. Bien, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, y están viendo lo que comparto, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Lorenzoni, soy diseñador industrial de la provincia de Córdoba. Me acompañan en esta exposición el magíster y diseñador industrial Martín Fontana y el diseñador industrial Gonzalo Talavera. Nuestro tema de exposición es intermodalidad utilitaria para una movilidad urbana sostenible. Este proyecto tiene su origen en el actual trabajo de investigación sobre gestión sustentable en universidades, llamado Evolución y cambios en los programas de movilidad sustentable. Estos son programas CECIP de la UNC. Este proyecto general está dirigido, a ver un segundito, tengo problemas para ver. Este proyecto está dirigido por la magíster arquitecta Mariana Marquicio, enmarcado en el programa FAUD Sustentable del Instituto del Ambiente Humano Liliana Reinis, del modelo de gestión de universidad sustentable y del proyecto académico Aula. En este sentido, el equipo integra desde hace tiempo redes de diversas actividades científicas y académicas con vinculaciones institucionales relacionadas a la movilidad, como por ejemplo lo es la red del Instituto Ciudades en Movimiento, integrado por la FAUD, UNC, la FURBAN y IBM París. Otro caso puede ser el dictado de los workshops sobre movilidad, paradigmas y tendencias, o movilidad urbana sostenible, dictadas en la FAUD en el 2020. Otro caso, las jornadas internacionales de diseño y tecnología para la sustentabilidad de ISTEC, por nombrar algunas. Estas participaciones, sumadas a la tarea investigativa, permiten adquirir conocimientos y experiencias en lo que es la temática de movilidad urbana y su problemática, visualizando así posibles líneas de acción y formulando nuevos proyectos de investigación. Es decir, en estas interacciones entre el equipo y otros organismos, ya sea en los congresos, concursos o workshops, generan conclusiones que a su vez son material para nuevos lineamientos de investigación.
De esta secuencia concurrente de actividades entendemos hoy que pensar en ciudades cuya movilidad urbana sea sostenible implica pensar en cómo las personas se movilizan en ellas. Los habitantes de una ciudad poseen el derecho a moverse libremente, atendiendo a las necesidades propias de movilidad y en diferentes situaciones. Nosotros creemos que aquí el desafío es proponer el equilibrio de los factores o indicadores de los sistemas de movilidad para que estos se encuentren en armonía con el ambiente y promuevan también el desarrollo de las personas. La movilidad en la ciudad define su funcionamiento a partir de redes y conexiones. Creemos que lo importante es reconocer qué nodos hay que conectar. Tenemos vehículos, peatones, normativas, distintas escalas, espacios, ciclos económicos, ambientes naturales, artificiales. Existe una gran cantidad de posibles factores a conectar, de conexión. Es necesario pensar en la manera en que estas conexiones se pueden establecer y nosotros creemos que deben aplicarse con una mirada sustentable, una mirada que permita de manera sistémica y global mantener la vida en sociedad en el tiempo sin destruirse y a su vez conservando características de soporte natural. En este punto es necesario el trabajo interdisciplinario en cada especialidad y que se aporten conocimientos y enfoques responsables apuntados a mejorar la calidad de vida de las personas, ya sea el urbanismo, diseño industrial, ingeniería, turismo. Estas son algunas de las disciplinas en las cuales la movilidad tiene un papel fundamental en el desarrollo urbano y sustentable también. Esto de sustentabilidad representa hoy por hoy una de las estrategias de mayor vigencia y urgencia, si pensamos en la accesibilidad y la legibilidad de estas conexiones de las personas en la ciudad. Si pretendemos abordar estas situaciones complejas, atravesadas por múltiples campos disciplinares, desde la visión del diseño industrial resulta de gran importancia repensar los roles y las escalas de la movilidad, ya sea tanto ambiental como personal. ¿Para qué nos movemos? ¿Cómo satisfacemos nuestras necesidades de movilidad? ¿Cuáles son los valores que depositamos en los vehículos que elegimos para transportarnos? ¿Es posible combinar vehículos de uso público y particulares para movilizarnos dentro de las urbes? Estas son algunas de las preguntas que se plantean y son disparadores para desarrollar. Nuestra hipótesis entonces se basa en la movilidad urbana. Se basa en que esta movilidad urbana es una trama de interacciones complejas en el que intervienen distintos sistemas, actores, factores, procesos. En esas interacciones hoy existe una gran cantidad de productos que se utilizan frecuentemente para satisfacer esas necesidades de movilidad y allí emergen soluciones particulares de intervención basadas en lo que se denomina el concepto de intermodalidad utilitaria. ¿A qué nos referimos acá? Nosotros entendemos a esto como la integración de vehículos de transporte, de pasajeros y de carga de diferentes escalas, en las que cada uno de ellos actúa como si fuese un eslabón de una cadena. En este caso es una cadena de transporte urbano de pasajeros. A través de la intermodalidad utilitaria se podría mitigar el impacto negativo que hoy emerge de la modalidad vehicular cotidiana en las urbes. Todo este ensayo al que me estoy refiriendo de integración vehicular se dio en el marco de un workshop que desarrollamos de movilidad urbana en 2020 y cuyo eje temático fue hiperlugares móviles. Este workshop se desarrolló junto con el equipo internacional del Institut per la Ville de París, la FURBAN de Buenos Aires y la FAU de Córdoba, en la cual nosotros somos docentes e investigadores. En este desarrollo, el equipo planteó Flexi, que Flexi es un concepto que nosotros utilizamos para el diseño de productos, siendo el rumbo proyectual para la proyectación de vehículos urbanos de distinto tipo. Estas experiencias de ensayo propositivo articuladas entre los docentes y los estudiantes de grado abrieron posibilidades a caminos y soluciones con características de sostenibilidad tanto ambiental, social y económica.
La primera, esta alternativa que estamos viendo, parte de la premisa del desarrollo de un sistema de vehículo de pasajero capaz de integrar el transporte de carga mediano. Bajo el concepto de flexibilidad en su uso, surge la hipótesis esta de mejorar los sistemas de transporte en la ciudad y más específicamente el sistema de taxis y remises que prestan el servicio actualmente. La propuesta apunta a dos propósitos fundamentales. Por un lado, flexibilizar la utilización de este tipo de transportes pensados en los pasajeros, y por otro lado, optimizar su funcionalidad, así también el rol y el impacto que este vehículo va a tener dentro de la ciudad. Para alcanzar ese objetivo se plantea el uso de automóviles utilitarios pequeños, esta tipología furgoneta, que permite así mejor accesibilidad a distintos tipos de usuarios. Acá estamos contemplando personas en situación de discapacidad, adultos mayores, movilidades reducidas. Al tratarse de un vehículo más espacioso, con butacas amplias, facilita el ingreso y el egreso, y también, a su vez, permite un espacio de carga que puede ser para, no sé, una silla de rueda, andadores, muletas o carga particular, ¿no es cierto? A ver, vamos a pasar la foto. Bien. En una segunda instancia, atendiendo a la necesidad de carga mayor, se plantea la implementación de vehículos utilitarios de nivel pequeño, pero que tiene una tipología integral con una cabina doble y un compartimiento de carga. Esto permite el transporte del pasajero y de una carga que tenga mayores dimensiones con respecto al vehículo que veíamos anteriormente. El objetivo específico de este vehículo es brindar una solución integral Queda un a la minuto, necesidad de carga. ¿Cómo? Queda un minuto, disculpa que te interrumpa. Bien, no hay problema. Acá sirve para cargas medianas que no entrarían en el taxi normal, ¿sí? Bien, por último, mostramos. Esta de acá es la FlexiBike. Esta es otra de las propuestas que nosotros generamos, que permite complementar este sistema de intermodalidad, enfocando ahora la mirada en las necesidades puntuales que tienen los trabajadores de delivery que realizan esta actividad en bicicleta. En un proceso analítico se detectaron una serie de desajustes y principalmente en lo que era la arquitectura y las dimensiones. Entonces se trabajó sobre esas condiciones y a la vez se ayudó con asistencia eléctrica, que a la vez permitió también abrir las posibilidades del sistema, ya sea a displays de información, recorridos, etc. Lo importante de todos estos ejemplos es lo que intentamos mostrar son algunos de los resultados, y principalmente lo interesante de todo esto es que tenemos la oportunidad de invitarlos a ustedes a que conozcan más al respecto y por qué no a formar parte también. Gracias. Bueno, buenísimo, y ojalá incorporemos todo a Flexi para Bueno, todos los transportes, que es un tema bastante complicado en las capitales y en las ciudades en general. Así que muchas gracias por la ponencia, interesante por demás. gracias. Estás muteada, Andrea. Ay, no, todo lo que hablé. Pero lo de Flexi se escuchó, que era muy Eso se interesante lo de escucha Flexi. Eso perfecto. se escuchó perfecto, bueno, menos mal. Bueno, entonces damos lugar a la tercera ponencia, que es implementación de herramientas UXR en el desarrollo de proyectos arquitectónicos, por Mariel García Hernández. ¿Estás lista, Mariel? Sí, ya estoy lista, muchas gracias. Bienvenida, y bueno, cuando te falte un minuto vas a escuchar mi vocecita, vos escuchala nada más, pero seguí tranquila, es para que tengan tiempo de cerrar. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues muchas gracias primero por la oportunidad de poder compartir el día de hoy con todos ustedes. Yo vengo representando a México, vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la implementación de herramientas del User Experience Research en el desarrollo de proyectos arquitectónicos. Me gustaría que partiéramos de la idea de un concepto muy básico acerca de la arquitectura.
según Verón 2013, es un espacio físico en el que el usuario se desenvuelve. Tomando este concepto y planteándolo en contexto de México, la ONU reveló en un estudio en 2018 que los espacios que se han planteado en México atentan contra la salud física y mental de su habitante, porque son estructuras con mala distribución espacial, comprometen, ¿no? La movilidad inclusive dentro de los propios espacios y no representan la expresión cultural del propio individuo. Esto se debe a que no se consideró al usuario, habitante, voy a usar muchos esos términos, para el desarrollo, la planeación de estos espacios, especialmente lo que son las casas de interés social aquí en México. Ese es un buen ejemplo. Por ello, detectamos una oportunidad de estudio en donde resulta necesario pues, una metodología complementaria, y quiero hacer mucho énfasis en esto. Esta metodología que les voy a presentar no va a desmeritar el proceso en sí de diseño arquitectónico, todo lo que tiene que ver de consideraciones espaciales, factores ambientales, etc. Simplemente es una metodología que busca complementar esta visión que se necesita en los espacios, es decir, un enfoque más humano en donde el arquitecto encargado del proyecto pueda vislumbrar a este habitante, a este usuario, como una persona con necesidades y expectativas de uso del propio espacio, en donde se le va a invitar a considerar aspectos más humanos y emocionales, inclusive, ¿no?, que puede tener el habitante con respecto al espacio que se va a desarrollar. El User Experience Research señala que este modelo está compuesto por varias dimensiones. Y la dimensión donde nos vamos a basar para presentarles esta metodología es la dimensión significativa, que apela precisamente a un carácter cognitivo, emocional, donde también tocamos temas de usabilidad, pero dirigida, ¿no?, a estas expectativas de uso que tiene el usuario, el habitante, respecto al espacio que se va a diseñar. Se estudiaron diversas posturas. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ya pueden verla? Ok, gracias. De Giorgio y Alvarado, de IDEO, que es una compañía a nivel mundial que se dedica a temas de innovación y el User Experience Research, de Rondan León, para generar esta propuesta metodológica. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Esta metodología se implementa en clases de arquitectura y arquitectura de interiores que se le imparte a estudiantes de licenciatura en la Universidad de las Américas Puebla, donde doy clases. Entonces, bueno, comenzamos con este ejercicio de hacer pues la comparación de las diferentes metodologías de User Experience Research, y esta es nuestra propuesta, donde planteamos 7 apartados. El primero, donde vemos la definición del problema, es decir, el arquitecto pues empieza a conocer delimitaciones, más allá del tiempo de entrega, más allá de estos aspectos, quiero ser muy clara, sino respecto a las consideraciones del habitante. Todo esto está centrado en la experiencia del usuario, que es una de las metas, ¿no?, que se busca completar con esta metodología. Aquí, bueno, se define qué es lo que se espera, ¿no?, del espacio que se va a desarrollar, quién lo va a habitar, cuáles son los posibles usos. Si estamos hablando tal vez de un local de carnicería, ¿no?, vamos a hablar de, pues de ciertos materiales que se van a necesitar, si va a haber un área para empleados, para que descansen, vaya, todo ese tipo de consideraciones que tengan que ver con el propio uso del espacio. Después sigue una etapa de observación, en donde se hace como una investigación de campo respecto a quiénes son estos habitantes, cuáles serían escenarios hipotéticos de uso, y se hace una determinación un poquito más marcada respecto a estas necesidades. Ahorita les voy a poner un ejemplo. En la tercera fase se hace un análisis, ¿no?, después de toda esta observación, de esta definición, y se empiezan a generar clústeres de información que puedan contribuir a lo que sería la siguiente etapa, que es la ideación, donde el alumno, en este caso, empezó a generar ideas de cómo podría verse el espacio, qué materiales podía utilizar, si se tenía que utilizar algún tipo de, por ejemplo, ventanal, algún tipo como de tecnología implementada, domótica, etcétera.
Y después se da paso al prototipado rápido a través de dibujos, de sketching, de todo este tipo de herramientas que ayuden al alumno a generar, bueno, pues como sus ideas. Las últimas 2 etapas, quiero aclarar un poquito ahorita que veamos el ejemplo que les voy a platicar, no se llevaron a cabo ya que esta investigación está en una fase exploratoria. Y además que las propias materias que estábamos en conjunción con esta metodología, bueno, no tocan este tema. Pero en testeo se propone implementar maquetas, modelado 3D para ver temas ya de iluminación, temas respecto al propio espacio, su modulación, etc. Y en mejoras, se pretende, bueno, que a partir de lo que se pudo observar, de lo que se pudo indagar a través de estos materiales, se puedan hacer las mejoras del espacio, porque testear una casa, construirla y decir, ay, pues no funcionó, pues no es algo que pueda pasar en la vida real. Entonces, como que estos planteamientos que pueda haber, de tal forma en que la experiencia que se vaya a construir a partir del espacio que se está tratando de desarrollar sea acorde a las necesidades y expectativas del habitante que va a estar en uso con este espacio. Las herramientas que se utilizan, y ya contándoles este ejemplo, en cada una de las etapas son las siguientes. Se hizo una prueba con 30 alumnos, precisamente de estas carreras, de arquitectura y arquitectura de interiores en la Universidad de las Américas, Puebla. Se les pidió que hicieran una intervención en una aula Montessori, que es una forma de enseñanza, para quienes no están como muy relacionados con ese tema, donde hay ciertas áreas de trabajo, hay una dinámica con los propios materiales del método Montessori que implica un espacio físico modulado de cierta forma. Aquí el reto era que se considerara que esta aula estaba enfocada única y exclusivamente en niños con silla de ruedas. Entonces, temas de movilidad entre el espacio, la propia modulación, iba a estar delimitada por el propio usuario. Entonces, bueno, la herramienta que se planteó en la primera etapa de definición es Framing the Problem, que permite precisamente esto, la delimitación del problema que se va a abordar, algunas consideraciones generales respecto al uso del espacio, todo este tipo como que de información que ayuda al alumno a saber más o menos, de idea muy general, cómo debe de generar el espacio. En la segunda fase, en observación, tenemos 2 herramientas muy interesantes que consideramos son medular para esta metodología, que son personas y escenarios. En personas, el alumno crea una persona relacionada directamente con el habitante del espacio. En este caso, hicieron sobre niños entre edades de 8, 6 años en situación de silla de ruedas y cómo ellos se sentirían respecto al espacio, cuál era su objetivo a cumplir con respecto a la modulación. Cosas como quisiera pues poder moverme libremente, poder alcanzar los materiales, que los materiales estuvieran a mi altura, ¿no? Porque pues obviamente la propia silla de ruedas no deja que pues alcancen cosas más allá de lo que su brazo puede pues tocar. Este tipo como que de características que hacen al usuario en este caso pues muy particular. Y después de generar las fichas de personas, pasamos a escenarios. Escenarios plantea escenarios hipotéticos de uso, ¿no? Desde cómo despierta el niño, cómo llega a la escuela, y empezamos a ver detalles como, necesita una rampa, necesita tener de cierta forma el acceso a los baños, ¿no? Tal vez... queda 1 minuto. Ok, claro, sí. Y bueno, como que ayuda a generar las ideas en general, ¿no? Del uso hipotético del espacio. Después seguimos análisis, donde se utiliza el Affinity Wall, en donde se generan clusters de información a través de toda esta información que ya se recolectó, de tal forma que el alumno puede llegar a conclusiones muy puntuales en cuanto a la modulación, el diseño del espacio. Después seguimos con Moodboard en ideación, donde ellos empiezan a plantear imágenes como texturas, materiales, imágenes que sirvan de inspiración para ellos para seguir la siguiente fase, que es el sketch. Aquí ellos empiezan a generar sus bocetos y posteriormente pasamos, después de tener como el ganador, el que parece más viable acorde a las necesidades del usuario, a la maqueta y el modelado. Con esta metodología, descubrimos que el alumno tiene una perspectiva más consciente de quién es el habitante, sus necesidades, lo toma como un guía activo para desarrollar los espacios y comprende la función del espacio con respecto al propio usuario. Insisto, esto no suple lo importante que es considerar tiempo, presupuesto,
todas las cosas que tienen que ver con generar un espacio. Simplemente es una metodología complementaria para hacer a los espacios más humanos. Gracias. Muchas gracias, y qué importantes somos los diseñadores. Cada vez que nos escucho hablar y atraviesa el diseño a todas las profesiones, y somos tan necesarios que, bueno, nos sentimos orgullosos de ser diseñadores, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por tu ponencia, súper interesante. Y bueno, vamos a dar paso a Guillermo Ribeiro Reis y Jofre Silva, ¿sí? Con procesos experimentales del espacio urbano en Río de Janeiro. Guillermo, ¿listo? Bueno, Olá. te recuerdo qué tal, buenas tardes. Y bueno, ya me vas a escuchar a mí cuando te falte un minuto. Sim. Así que la palabra es tuya. Sim, obrigado. Boa noite, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade. Meu nome é Guilherme Reis, como já comentado, eu sou aluno do mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Jofre é meu orientador. E eu vou compartilhar aqui a minha imagem. Vocês estão vendo? Ok? Então, a minha pesquisa é baseada no design visual, em preceitos do design visual. O título provisório dela é Design Visual, como já comentado, processos experimentais no espaço urbano do Rio de Janeiro, onde eu busco compreender características dos processos de criação do próprio designer visual em espaços projetados no ambiente urbano da cidade. Utilizando a fotografia como experimento, pretendo registrar cenários alternativos da ação de tempo e espaço pelos meus deslocamentos urbanos. A intenção ainda é retratar objetos que remontam uma espécie de corpo da imagem contemporânea, na busca por uma nova identidade visual, dentro desse cenário contemporâneo da arte e da expressão visual contemporânea. Essa identidade visual é uma soma de estruturas urbanas justapostas às faces de pessoas e de habitantes da própria cidade, de corpos da cidade, que se intercruzam a essas estruturas urbanas, numa soma de prédios, esculturas e partes da cidade. Essa soma, essa justaposição desses objetos urbanos remontam à minha narrativa, à minha história, dentro do meu processo criativo, na procura, na busca pelo meu imaginário oculto, algo que está na minha imaginação, que está na minha imaginação, que faz parte do meu imaginário. A partir daí, eu adoto isso como expressão visual e como experiência estética dentro do meu processo de criação. Quando adentro a perspectiva desses passantes que coabitam a cidade, é possível remontar histórias dentro desse ambiente megalômano que é a cidade do Rio de Janeiro e dos grandes centros urbanos. Esses rostos e tipos de culturas, né, diferentes dos habitantes da cidade me ajudam a configurar essa noção espacial da minha rotina cosmopolita. Trata-se de um contraespaço que articula o meu referencial de memórias dentro da perspectiva e do pensamento de Michael Foucault na obra Heterotopias, Corpo Utópico. Esses contraespaços são esses ambientes da minha imaginação que me ajudam a contar, a remontar uma narrativa. A partir daí, eu proponho essa interposição de imagens e de planos que me ajudam enquanto designer, enquanto programador visual. E aí, a partir de então, uma ilha de significado se instaura através dessas imagens e reforça essa minha narrativa, reforça a noção espacial e a junção de presente, passado e futuro próprios do ambiente urbano.
já que no cenário urbano é possível verificar vários tipos de histórias e também de diferentes épocas da cidade, diferentes referências da cidade, biotipos também urbanos. A população que transita pela região central me ajuda também a conferir essa personalidade da imagem. Essa junção de corpos e estruturas urbanas resultam nessa minha experiência estética, através também da memória, dessa noção de memória que tenho da minha infância, da minha juventude, e é isso que eu procuro como outsider, como andarilho pela cidade. Logo, a partir daqui eu me conformo em desbravador anônimo, desbravador de possibilidades anônimas, de possibilidades outras que me permitem construir uma narrativa dentro dessa minha imaginação, desse meu imaginário oculto. Além disso, eu remonto essas cenas pela dramaticidade da ação do corpo, da performance do corpo. Movimentos que se aderem, né, pelo deslocamento de um braço ou de uma cabeça, e que coincidem, que se juntam à estrutura, à escultura da cidade. Por isso que eu adoto também essa questão da performance do corpo, justamente porque isso me ajuda a constituir esse motivo cênico da foto, a dramaticidade da imagem, da própria imagem, e dessa experiência que leva a essa experiência estética que proponho na minha pesquisa. Aqui são os meus contatos, meu e-mail, e com a pesquisa eu pude fazer também uma página, um perfil no Instagram, onde tem as fotos do meu processo. O nome da página é Fotoceno. Quem quiser acompanhar mais, saber mais do trabalho. E lá vocês podem ver um pouco dessa minha montagem, desse meu quebra-cabeças, digamos, desse meu enquadramento da cidade, dessa minha história. Eu conto um pouco do Rio de Janeiro e do Brasil, de certa maneira. Tem pedaços do Brasil aqui nessa página, principalmente do Rio de Janeiro, que é o foco da minha pesquisa. Aí lá é possível ver mais do projeto, desses espaços, desses contra-espaços que eu remonto, que eu construo a partir da minha experiência visual, a partir do meu processo enquanto designer. É isso, muito obrigado por la oportunidad. La verdad que las imágenes, como siempre, testigos de nuestra vida y de nuestra historia, ¿no? Así que donde sea las imágenes son las que nos recuerdan y las que nos llevan y nos traen, nos transportan cuando no podemos viajar. Así que bueno, muchas gracias por tu ponencia y por lo interesante. Y bueno, los que quieran ir preguntando algunas cositas pueden dejarlo en el chat y después las vamos a leer al final para hacer algunos comentarios de lo que les quede en duda. Muchas gracias, Guillermo. Muito obrigado você. Yo te digo Guillermo, no sé si es Guillermo o se pronuncia de otra manera, pero bueno. Português do Brasil é Guilherme. Por eso, acá Guillermo, ya Guillermo, por eso te preguntaba. Bueno, muchísimas gracias por participar. Sim, obrigado. Bueno, y damos lugar ahora a María Belén Marín Barros, con el análisis del uso y necesidades de las plazas centrales de las cabeceras parroquiales al norte de Cuenca. ¿Estás, María Belén, por ahí? María Belén. Uy, ¿no estás, María Belén? Parece que no. Bueno, si tenés porque estuvimos probando antes, así que estabas, si es por algún problema de conexión, después nos contás por el chat
y pasamos al sexto exponente, a Paulo Edi Martins, Gilberto Valvera Consoni y Lea Yapur. ¿Están? Hola Lea, ¿estás por ahí? Creo que eras vos la que ibas a exponer. Paulo Edi, soy yo. Paulo, yo que voy a ¿están los exponer. tres? No, ¿vas a exponer Sí, vos, estamos Paulo? los tres, compañera Perfecto. Lea y Bueno, el se profesor les Gilberto adelantó Consones un también. poquito el lugar. Así que, bueno, les doy la palabra. Sí. Y bueno, como les digo, van a escuchar cuando les falte un minuto. No me hagan caso, Muy bien. solamente es la vocecita de Muy la bien. conciencia. Pronto. Bueno, el trabajo consiste en turismo de masas en Florianópolis, su arquitectura en cuestión. Este es un artículo, es parte de mi tesis doctoral hecha en la Universidad Politécnica de Cataluña y que trata del turismo en Florianópolis a partir de los años 70. Las soluciones urbanísticas originadas del boom turístico y con reflejos que se encuentran hasta hoy. El estudio ahora está compartido con mis compañeros de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, doctor Gilberto Consoni, Lea Yapur, y se pretende aportar experiencias personales de cada uno de nosotros que conocemos la isla de Santa Catarina y el problema que el turismo ha, bueno, el desarrollo y los problemas que ocurrieron a lo largo de los años. Yo voy a poner aquí una imagen que es de la parte que vamos a averiguar. Acá, aquí a izquierda está la isla de Santa Catarina, la ciudad de Florianópolis, tiene una parte en continente y la mayoría de la parte turística está en la isla, que tiene 54 kilómetros de ancho y más o menos 20 kilómetros de largo en la parte norte de la isla, que es la más larga. La arquitectura originada en la isla de Santa Catarina, principalmente en las áreas costeras, es fruto del fenómeno que se llamó de turismo de masas en los años 70. Y bajo una fuerte presión de los ciudadanos, dichos viajados, que veían los españoles enriquecer con los proyectos turísticos de la costa española, los visitantes de la isla, los moradores de la isla, los agentes de transformación del espacio y el poder público se organizaron para dotar la isla de una infraestructura para un desarrollo turístico adecuado. Esta es la idea principal. Igual que la mayoría de los destinos turísticos mundiales, Florianópolis, que es la capital del estado de Santa Catarina, y la isla, donde está la mayoría de la ciudad, es llamada también de Isla de Santa Catarina. Los estudios realizados sobre la isla es fácil percibir el deterioro ocasionado por el turismo. Es necesario, por tanto, que el país, los estudiosos, los profesionales hagan un esfuerzo para conocer mejor la dimensión del problema y también estudien sus repercusiones y ahí puedan proponer actuaciones que permitan dirigir el cambio de la transformación. Bueno, hablando sobre el cambio del paisaje, cuando se trata de una arquitectura turística también se habla del paisaje o del paisajismo para el turismo. Nosotros sabemos todo que existe una estrecha relación entre la flora, la fauna de una región. Florianópolis estaba originalmente cubierta por el Mata Atlántica. Es uno de los 5 biomas brasileños y uno de los 25 hospitales de biodiversidad mundial. Ya sea por la promoción total del bosque para cambiar el relieve, la apertura de caminos o la construcción de casas, o sea por el extractivismo o por la invasión de especies exóticas que fueron colocadas en un paisajismo que intenta imitar un paisaje que no es del local, que es totalmente diferente del brasileño, incluyendo incluso muchas coníferas o especies nativas de Brasil, pero que no pertenecen a este bioma.
Lo cierto es que hay una pérdida importante del paisaje y del hábitat. Aquí en las imágenes vemos la playa de Canasieras, Jurerê, después Ingleses y bien a derecha, arriba, la playa de Costa Brava, la Playa Brava, que es el punto que escogemos para trabajar un poquito mejor. Bueno, hago una referencia que Jurerê tenía un proyecto de Oscar Niemeyer de los años 70 que prevía espacios comunes, que no eran públicos, no eran privados, eran espacios de uso común, que se llamaban alamedas, igual que si era en Brasilia, y que iban, la frente de las casas estaban vueltas para este espacio de 15 metros de ancho y que tenía un paso hasta el mar. Y allí se pusieron después equipos de bancos de espacios públicos. Fue cambiado después por un proyecto que intentó imitar, pero con muchos problemas de dimensión, que no vamos a hablar ahora. Bueno, la Playa Brava es la segunda imagen que voy a poner acá. Inicialmente tiene cerca de 1,5 kilómetros de extensión y más o menos 250 metros desde el aclive de los cerros hasta el mar. Es un espacio muy pequeño que originalmente de difícil acceso, que tenía apenas residencias de pescadores, algunas residencias de pescadores. Un empresario de la construcción civil resuelve investir en la playa, contrata un arquitecto que ha hecho un proyecto muy bueno, pero el interés especulativo ha cometido algunos errores. El mayor de ellos es que en un final de semana el investidor que también fuera un político importante del Estado, ha mandado empujar 30 metros de playa hacia el mar para crear una franja mayor para construcción de condominios. Ocurre entonces una densificación masiva del espacio que tenía, capacidad muy interesante de ventilación, de contacto con el mar, una franja de arena muy larga que está reducida bastante. Con el tiempo, entonces, inicialmente tenía unos proyectos muy interesantes que vamos a ver en la imagen siguiente. Acá en la vista superior se ve aquí el condominio Portezuelo, era un proyecto de arquitectos uruguayos que prevían casas de dos plantas, un térreo y una acima. Y después fue envuelta por un condominio con 3 plantas y algunos edificios de 4 plantas que ha conseguido una densificación muy nefasta para el local. La tercera imagen aquí, entonces, para comparar. Aquí se ve a izquierda el proyecto original, muy característico del local, y después aquí a derecha una construcción, aún estaba en construcción, pero que han obstaculizado no se está la viendo la ventilación imagen, natural. ¿Cómo? Tiene que cambiar la imagen. Sí, no se está viendo la imagen, se sigue viendo la ¿Ahora imagen sí? de la isla. ¿Ya está? No. ¿No? Bueno, para No. mí me aparece. A ver, hacer otra vez. Me aparece la imagen. Nosotros vemos la isla, la imagen de la isla. Ah, sí, espera. Tengo que cambiar entonces. Creo que me había olvidado de... Acá se ve los proyectos. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, si hubiera me avisado antes, no. Bueno, aquí el proyecto original y después a derecha lo que está más o menos actualmente. Muy denso, muy intenso las habitaciones. Creo que tengo pocos minutos, ¿no? Lo que pasa es que la franja de arena se ha empujado
hasta el mar, 30 metros, y se construyeron aquí a derecha varios condominios que no estaban previstos en el proyecto original del arquitecto, que ha incluso rompido el contrato con la empresa constructora. Y aquí la imagen final, que es esta, el condominio Puertezuelo que había dicho, muy adecuado para el local, con las características del sitio, y después, que tenía incluso frente para el mar, fue envuelto por un nuevo condominio con 3 plantas muy alto que ha impedido incluso la ventilación natural del local. Bueno, concluyendo, Florianópolis intenta ahora recuperar el control de la ocupación desordenada, ilegal, nefasta de su territorio, a través de una concientización de los ciudadanos. La clase empresarial incluso está envueltas, y principalmente los órganos públicos de planeamiento, como el Instituto de Planeamiento Urbano de Florianópolis, que desarrolla un trabajo muy importante, precioso y continuo y competente de planeamiento y control. La actuación también de la Universidad Federal de Santa Catarina a través de sus docentes, investigadores, historiadores, que buscan conocer con más profundidad las características de la isla, las transformaciones que ocurrieron y todo el complejo fenómeno llamado turismo de masas, de modo a intentar contribuir para que la ciudad crezca y se desarrolle con calidad, preservando el bien más precioso de la ciudad, que es su paisaje natural. Bueno, lamentablemente en muchos casos sin éxito contra la especulación que se ve. Voy a dejar aquí al final el link de la tesis doctoral si quieren conocer su complemento, ¿no? todo el trabajo que ha sido hecho, y los contactos si quieren más detalles de nuestro trabajo en la universidad aquí en Porto Alegre, sur de Brasil. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muy interesante, y bueno, siempre lo difícil que es convivir el turismo con la ciudad, y bueno, el dinero y preservar la naturaleza previamente a los intereses económicos. Creo que esto es un problema que pasa en prácticamente todas las ciudades turísticas, o que tengan una visión que todos quieren tener la mejor vista. El turismo es bueno, pero la especulación es que es mala, ¿no? Sí, por supuesto. Ultrapasa los límites. Sí, exactamente. Así que bueno, muy interesante. Muchas gracias, Paulo. Pregunto a ver si es que María Belén, ¿estás por ahí? María Belén Barros. ¿No? No. Bueno, entonces damos lugar a la ponencia de Paula Estefanía Moyano Lucero, Agustín Santiago Vanegas Peña. ¿Están? Paula, ahí te veo. ¿Qué tal? Sí, aquí estamos. Sentido de apropiación al espacio interior del hábitat doméstico, ¿sí? Sí. Bueno, toda tuya la ponencia. Vas a escucharme a mí cuando te falte un minuto, la voz de la conciencia. Perfecto. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo desde Cuenca, Ecuador. Vamos a presentar una investigación que está bastante relacionada a la presentación que la realizó Mariel, que tiene que ver con, bueno, qué pasa con las viviendas construidas en serie. La construcción de viviendas en serie se ha incrementado de manera exponencial en nuestras ciudades, convirtiéndose en una solución habitacional para los problemas de vivienda. Estos espacios no fueron proyectados ni resueltos bajo un programa de necesidades realizados a medida. En este contexto nos preguntamos cómo se muestra el sentido de apropiación en el espacio interior, en el hábitat doméstico, en departamentos construidos en nuestra ciudad, en la ciudad de Cuenca. Esta investigación la realizamos con Paula, que es una muy buena diseñadora aquí de la ciudad de Cuenca, que les dejo a continuación. Adelante, por favor, Paula. Muchas gracias, Shant. A ver, efectivamente, nosotros teníamos la necesidad de entender cómo sucedía el sentido de apropiación prácticamente en espacios que fueron construidos en serie y que no fueron construidos bajo una necesidad específica del usuario.
Entonces, para este proyecto realmente armamos toda una base teórica que nos permite entender a qué nos referimos como sentido de apropiación y también a qué entendemos como vivienda colectiva, también su enfoque comercial o su destino comercial, porque prácticamente es como una propiedad que está bajo un cambio, un valor de moneda. Entonces, efectivamente se vuelve como algo bastante volátil para el tema inmobiliario. Bajo los constructos teóricos que nosotros nos basamos, prácticamente era como entender la vivienda colectiva como una solución de vivienda, una solución de necesidad. Y efectivamente eso estaba enrolado a un usuario no conocido y a generar una familia tipo o encajarle a la familia como un usuario tipo. En el caso de la vivienda como mercancía, también entendíamos de que prácticamente era como ese cambio, ese valor de uso a un valor de cambio y una tipología prácticamente concebida a ser abstracta, no está hecho bajo un usuario totalmente definido. También entendimos el tema de, para seguir con la investigación, teníamos que entender a qué nos referimos como hábitat domésticos, entonces prácticamente era como todas aquellas nociones de hábitos, ese lugar de escenarios prácticamente que conforma una familia con el espacio vivido, el espacio de objetos y acciones que prácticamente emergen en tener un hábitat tridimensional donde involucramos no solo espacio físico, sino también espacio emocional. También comprendimos el tema de las cualidades inmateriales que van dentro de los espacios, la fenomenología de vivir y las experiencias diarias de imaginarios que venían en todos estos componentes. Entonces, luego de eso, nosotros fuimos a un sujeto de investigación donde escogimos aquí en la ciudad de Cuenca un edificio bastante moderno. Es uno de los edificios que realmente fueron construidos en el año 2012. Escogimos este sujeto de investigación por ser la unidad habitacional más grande que tenemos aquí en la ciudad y nos podía entregar una muestra bastante considerable para poder entender lo que necesitábamos prácticamente recoger los datos en todo el proyecto de investigación. El edificio se encuentra aquí en la ciudad de Cuenca, tienen alrededor de 176 unidades habitacionales. Estamos hablando de que tienen 6 categorías de habitaciones tipo, en donde prácticamente podíamos componer y entender cómo se iban haciendo cada uno de los modelos diferentes de departamentos y cada familia cómo funcionaba ahí. Para armar toda la metodología del proyecto y generamos a base de una matriz de análisis, una propuesta metodológica que prácticamente tenía 3 componentes. Por un lado teníamos que comprender el usuario que habitaba ese espacio, luego las transformaciones que ese espacio, que ese usuario hizo en cada uno de los espacios, y la otra parte de nuestra matriz estaba identificada por la parte de identificación simbólica. ¿Por qué utilizamos estas dos últimas? Porque nos basamos en una teoría de psicología ambiental de Enric Paul, que él nos sumía a decir que prácticamente para apropiarse de los espacios interiores necesitamos transformarlo. Y también que nosotros tenemos una identificación simbólica de imaginarios y de sensaciones y sentimientos a cada uno de los espacios. Esa era la forma de apropiarse a un espacio interior. Entonces, nuestra matriz de análisis partió desde ahí. Hicimos una encuesta de manera online porque prácticamente este proyecto de investigación pasó por el tema de la pandemia. Entonces, nos tocó hacer toda una encuesta online a los propietarios de los habitantes, en donde le hicimos por 3 partes. Primero, categorizar el usuario, que era entender las edades, razones sociales, ingresos económicos. Y la segunda era prácticamente entender cada transformación que fueron haciendo los espacios. Este fue prácticamente un reto, armar la encuesta de tal manera que nosotros podamos tener cada información de los espacios interiores y todo lo que fueron haciendo las transformaciones. Y la tercera parte era en donde entender dónde estaban ciertos sentimientos de orgullo, de corazón, de jerarquía en los espacios interiores para nosotros poder comprender. A la final pudimos hacer como un cuadro resumen de todas las transformaciones espaciales que se hicieron y cada uno de los motivos que fueron hechos y asumidos para este tema de las transformaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que en áreas de cocinas se hicieron más que nada modificaciones, se adicionaron, se
se eliminaron algunos elementos y entre esos elementos nosotros teníamos como puertas, ventanas, mamposterías, terminados y acabados, pisos, mobiliario, decoración y también el tema de vegetación. Entonces pudimos nosotros llegar a ciertas conclusiones y hicimos esta tabla que pudimos llegar a poder asimilar exactamente qué hicieron cada uno de los usuarios en las transformaciones de los espacios y por qué lo hicieron. Finalmente, como resultados de la investigación, salieron muchos criterios de diseño que nosotros realmente le pudimos sacar como la piedra preciosa de este proyecto, que fue entender por qué lo hicieron las transformaciones y para qué las hicieron. Entonces, como finalidad del proyecto y como resultado pudimos dar ciertos criterios de diseño que nos permitieron, por ejemplo, entender que la cocina fueron considerados como el corazón del departamento. Entonces, nosotros como criterio de diseño consideramos que podríamos empezar a pensar o a rediseñar la cocina como el eje central, como ese espacio de comunicación y de conexión que va hacia todos los otros espacios, sintiéndole exactamente como los usuarios lo sentían, como el corazón. Entonces, específicamente por ejemplo, era un departamento modelo, no deberíamos considerarlo como un espacio al lado o un espacio que está prácticamente paralelo al resto de las diferentes áreas del departamento, sino deberíamos considerarlo como un corazón. Otra de los resultados que también tuvimos muy interesantes de esta investigación fue la lavandería, que es necesariamente reubicarla porque en todos los departamentos tipos tenían al lado de la cocina y efectivamente no les gustaba la sensación de tener su corazón o ser la parte más especial de su departamento al lado de la lavandería. Este también fue, por ejemplo, uno de los resultados interesantes del proyecto. La parte del comedor o la área social era prácticamente considerada el orgullo de su departamento, entonces ellos de todas las opiniones de los usuarios decían que la composición de los elementos y las superficies que ellos generaban, ya sean decorativas o ya sean prácticamente de estilo, ellos les hacían que ellos puedan mostrar su área social prácticamente como un orgullo. En la parte del baño, en la parte privada, realmente era sumamente importante. Ellos lo habían adicionado una cantidad bastante considerable de muebles. Entonces, nosotros como criterio de diseño decíamos que debería ser útil y conformar un espacio de baño para que sea una oportunidad de uso bastante considerable, considerando que prácticamente en la mayoría de los departamentos solo contenían con un baño que prácticamente sostenía de 2 a 3 dormitorios. Entonces, es importante considerar la oportunidad de uso en el tema de mobiliarios en baños. Y la adaptabilidad, sobre todo porque comprendimos que el área de... Te queda un minuto, Paula, disculpa. En el área de dormitorios prácticamente comprendimos que era sumamente importante entender la adaptabilidad para configurar las necesidades que tenían algunos de los usuarios. Y efectivamente, esta área de aquí era la considerada el área de la jerarquía familiar. Entonces, sí era sumamente importante entender la adaptabilidad que cada uno de estos espacios, sobre todo en el dormitorio, necesitaban para cada tipo de usuario. Prácticamente, como conclusiones del proyecto, era entender que el diseñador es la relación clave, o el diseñador es la relación clave para crear este sentido de apropiación al espacio desde su usuario, entender las necesidades y configurar las necesidades de tal manera que podamos generar una apropiación al hábitat doméstico. Y efectivamente el diseñador es el medio entre el usuario y el espacio para generar este tipo de espacios interiores que sean propios para el hábitat doméstico. Es todo lo que está en relación al proyecto. Bueno, súper interesante, y volvemos a hablar de que el diseñador siempre es tan importante como para saber las verdaderas necesidades de una familia y de un estilo de vida, y bueno, esto es lo que estamos viendo a medida que van pasando las ponencias, ¿no? Lo importante de ser diseñador para la vida de todos. Así que muchas gracias, Paula y Agustín, súper interesante. Y bueno, y damos lugar a Sara Polet, Más allá del interiorismo, el arquitecto César Ruiz y su propuesta hotelera en el Colca de Arequipa 2003. ¿Está bien? ¿Está bien presentado?
Muy bien. Muy Menos bien mal. presentada. Muchas gracias. Sí, Bueno, sí, sí, muchas gracias. la audiencia es tuya y bueno, ya me vas a escuchar la voz de la Claro que sí. conciencia y acá está, para escucharte. Claro que Bienvenida. sí. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, soy Magali Paulet, soy del Perú, trabajo como coordinadora y profesora de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina en Lima, Perú. El presente microensayo hace referencia al proyecto arquitectónico y de diseño interior hotelero del arquitecto peruano César Ruiz Larrosa, asistido por el pensamiento posmoderno, vinculado entre el lenguaje de la modernidad occidental y la expresión local, en el caso específico en el Colca, Arequipa, Perú, 2003. César Ruiz Larrosa nació en Lima un 15 de marzo de 1943. Su infancia transcurrió junto con sus padres y 3 hermanos en una vivienda en el cercado de Lima, la cual estaba conformada por anchos muros de adobe y espacio de mayor altura a los utilizados hoy en día. Estos elementos marcaron posteriormente su interés por la tradición peruana. Ingresó a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería en 1961, en la cual durante esos años también funcionó la Escuela de Artes Visuales. Dicha escuela tenía una enseñanza integral entre arquitectura, artes y oficios. Y es ahí donde incursionó en el diseño de metales, asistido por su maestro y amigo, Carlos Bernasconi, e inicia su interés por la artesanía peruana. Su práctica profesional la dirigió hacia la arquitectura hotelera, combinándola con la docencia en el diseño interior. Fue gestor de más de 35 proyectos en todo el territorio peruano y sus proyectos arquitectónicos van de la mano con los de diseño de interiores, convirtiéndolo así en uno de los principales protagonistas del sector hotelero y desarrollo del diseño de interiores en el Perú. Su formación académica en la UNI en la década de los 60 tuvo una clara influencia de la modernidad occidental, con una total valoración al espacio limpio, sin decoración y utilizando un lenguaje con formas geométricas puras. Asimismo, también es parte de una generación de arquitectos peruanos que fueron influenciados por el movimiento cultural que se vivía en la época y que influía entre las discusiones de la abstracción moderna, por un lado, y por otro, con la incorporación de estudios de la cultura prehispánica como motor de valoración a la identidad peruana. Esta valoración se acentuó en la década de los 70 con el gobierno de Velasco Alvarado, con un perfil nacionalista que buscó en su publicidad reconciliar las condiciones de la vida moderna y del campesinado andino como símbolo de identidad nacional, la cual fue realizada por el artista plástico, diseñador y fotógrafo Jesús Ruiz Durán. Un momento importante es cuando el artesano ayacuchano Joaquín López Santay, en 1976, recibe el Premio Nacional de Promoción de la Cultura de dicho gobierno, consolidándose el discurso nacionalista indigenista. En la década de los 80, los seminarios de arquitectura latinoamericana, más conocidos como la SAL, iniciaron la búsqueda de una nueva modernidad que incluyera la tradición local como el pensamiento occidental dominante. Esta búsqueda latinoamericana, enfocada en la idea de territorio, produjo diversos niveles de hibridación cultural, debido a los diversos caminos y procesos culturales de la región. En el caso del Perú, se observa una yuxtaposición cultural y a la vez un sincretismo comprobado en el arte andino. Las dos formas de hibridación cultural se desarrollaron en simultáneo hasta la segunda mitad del siglo XX. Los cambios políticos y sociales generaron que dicha hibridación se concentrara especialmente en la ciudad capital, Lima. Sin embargo, si tenemos en cuenta el tema hotelero, vemos que se despliega hacia las diferentes regiones en que se desarrolla el turismo. En plena crisis económica de los 80 se produce el crecimiento turístico cuando en 1983 la UNESCO coloca a Machu Picchu en la lista del Patrimonio de la Humanidad, que finalmente la declara una de las 7 maravillas del mundo moderno, con lo que el gobierno desarrolló medidas para posicionar al Perú como destino importante del turismo mundial. Luis Jiménez, en su tesis de maestría, La arquitectura regional peruana, afirma que la arquitectura representa una manera de expresar la memoria colectiva de un lugar
y generar una identidad. Por lo que el papel del diseño en la creación de identidades del lugar se aplica directamente en las regiones turísticas a través de la arquitectura y el diseño interior hotelero. Quiero pasar a compartir con ustedes unas imágenes, por favor, para poder continuar. ¿Me avisan si lo ven, por favor? Ok. Continúo entonces. La cadena hotelera peruana Casandina se posiciona en las zonas turísticas como expresión de la imagen del hogar peruano andino y propone en el departamento de Arequipa, del Perú, provincia de Caylloma, distrito de Chivay, un proyecto hotelero de 3 estrellas, a cargo del arquitecto César Ruiz Larrosa. El principal atractivo turístico de esta región es la presencia del vuelo del cóndor en el cañón del Colca. Aquí lo pueden ver. Este es la zona más turística, donde se aprecia justamente el vuelo del cóndor y en unas horas de la madrugada, las personas, muchas personas, como ven, se acercan a ver el vuelo del cóndor. La localidad de Chivay se encuentra en esta es localidad de Chivay, aquí está el Hotel Casandina, y se tiene que recorrer hasta llegar acá al mirador del Colca. El proyecto arquitectónico consta de la remodelación de un hotel. Perdona, vamos a acercarnos, ahora sí. El proyecto arquitectónico consta de la remodelación de un hotel preexistente. Esta zona de acá es la preexistencia y esto es la ampliación. En un terreno que estaba al costado. La ampliación abordó un concepto principal, la distribución de las habitaciones alrededor de una plaza. A manera, aquí la ven, esta es la plaza en la cual están alrededor las habitaciones. Como referencia a la memoria colectiva, reconociendo a las plazas como lugares de concentración social en cada uno de los pueblos de las diferentes regiones del país. El arquitecto tomó en cuenta las características de la zona para realizar una propuesta con mayores atractivos. Por un lado, el estar ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y la escasa electricidad le permitieron incluir un observatorio de astros a manera de un planetario. Esto lo vemos acá en este volumen circular. Esto es en la noche, en un cielo totalmente limpio, porque al haber muy poca luz, el cielo permite justamente visualizar los diferentes astros y estrellas. En el plano, aquí está la plaza y acá se ubica el planetario, ¿no? Justamente en la esquina. Es importante mencionar que también se proyectó un volumen cilíndrico de adobe y techo de paja ichu, destinado a albergar a una persona de la región llamada la chamana, para generar rituales andinos como fuente de conocimiento a los turistas y al mismo tiempo dar trabajo a los lugareños. Este es el lugar de la casa de la chamana. Con respecto a la propuesta interiorista, desarrolla el concepto de mostrar la identidad del lugar a través de una composición ordenada del espacio, una unidad sostenida en la materialidad, técnica artesanal y uso de objetos locales que dialogan con la zona, bajo 5 aspectos. El primero se relaciona al uso de materiales de la región, como la madera de eucalipto, el yeso y la piedra del lugar, con la respectiva mano de obra de los lugareños. Los muros existentes son de barro revestidos con su totalidad en piedra, y la diferencia de los nuevos, que son de ladrillo con columnas de concreto revestidos solo con un zócalo de piedra, mostrando claramente las diferencias. Aquí tenemos, por ejemplo, este muro que va hasta arriba, que corresponde a una construcción anterior, y esta es la propuesta nueva. Entonces, diferencia a manera de no engañar. De la misma manera, en los pisos, diferencia entre lo existente, aquí tenemos, por ejemplo, el piso de piedra, y lo nuevo, en este caso, con algunos pisos de cerámica. Ahora sí, la nueva diapositiva. En segundo aspecto, se relaciona con el uso del color. Tanto en la volumetría de la arquitectura como en la propuesta interiorista, utiliza solo el color rojo en los muros como destaque del paisaje, aquí lo tenemos, para destacar en el paisaje, y los muros del interior del espacio, en algunos casos, en este de acá, por ejemplo, que coloca objetos a manera decorativa,
que tenemos un acercamiento, como detalle acá, en las habitaciones, en todo caso, como la cabecera. Esto es en cuanto a lo que viene a ser el color. En tercer lugar, se tiene el uso de objetos artesanales. Te queda un minuto. Sí, ahorita acabo. Que acompañan los espacios interiores o exteriores. Representan los actores secundarios que se distribuyen estratégicamente en la escena y son los que activan el espacio y con él al espectador. Son de uso cotidiano y variedad de materiales como sombreros tejidos en lana, vasijas de paja, herrajes metálicos, artículos musicales en cuero, entre muchos otros más. Todos ellos en una composición variada para dar sensación de activación y movimiento. Aquí tenemos lo que mencionábamos, que es en esta pared del fondo, como que también en los exteriores los ubica. En cuarto y penúltimo lugar se tiene a los textiles aplicados en los sillones, mantas, manteles, cojines de las sillas, cobertores de camas, como lo tenemos acá, lo cual realizó una reinterpretación de un tejido original en cuanto a formas y colores para realizar telas que aplicó en los diferentes usos del hotel. Finalmente, el quinto aspecto es el mobiliario, con el claro uso, ay perdón, se me fue el mouse, aquí está. Finalmente, como les mencionaba, el mobiliario, con el claro uso de la madera, de eucalipto, en las sillas, mesas, y de manera especial, miren ustedes, el closet. Esto es el closet de acá, y trabajado como objeto de diseño artesanal, que no solo cumplen con las experiencias funcionales, sino que también demuestran el oficio original del artesano del lugar. Es por eso que hablar de César Ruiz La Rosa es hablar del tema arquitectónico e interiorista hotelero, que toma referencias de diferentes espacios y tiempos, consiguiendo en sus proyectos un diálogo entre la contemporaneidad de su obra y el imaginario de la cultura peruana, valorando la tradición artesanal y expresando así la identidad peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Y bueno, otra vez hablamos del tema de la convivencia del turismo, el entorno, respetar la cultura, la volumetría, esa unión, ¿no?, de tanta naturaleza con lo turístico, que también es tan necesario para respetar también las costumbres. Así que, bueno, muchísimas gracias y súper interesante. Gracias. Lo expuesto. Bueno, ahora damos paso a Miguel Isaac Sahahum Valenzuela, no sé si lo pronuncié bien. ¿Estás por ahí, Miguel? Sí, acá estoy. Perfecto. Y bueno, Miguel nos va a hablar del análisis del confort térmico en espacios exteriores como base de diseño en la zona metropolitana de Tijuana. Bienvenido, y acá estamos para escucharte tu exposición. Ok, bueno, como mencionaron, soy Miguel Isaac Sahahum Valenzuela. Soy coordinador de arquitectura en la Universidad Autónoma de Baja California en el campus de Tijuana. Y primero que nada me gustaría decir que este documento o este trabajo que vengo a comunicarles está asociado a un proyecto de investigación financiado, el cual tuvo un nombre de confort térmico en espacios públicos exteriores en la zona metropolitana de Tijuana. Y a su vez también estuvo asociado a dos materias obligatorias, ¿no?, de la carrera de arquitectura. La primera llamada adecuación termoenergética y la segunda diseño arquitectónico, ¿no?, ambas para tercer semestre de la carrera de arquitectura. ¿Okay? Y bueno, para empezar, el conocer las condiciones de confort en exteriores establece las bases para una correcta toma de decisiones en el diseño de espacios públicos exteriores, lo que puede propiciar que el usuario esté en un ambiente térmico apto para el desarrollo de sus actividades. Y es importante que en los espacios públicos exteriores de una ciudad pues sean acordes a su realidad actual, respondiendo a las condiciones climáticas, sociales, culturales y económicas, para así contribuir en el desarrollo humano de los habitantes y de los visitantes. Bueno, como hipótesis de este proyecto tuvimos que si en una ciudad se conoce el confort ambiental en los espacios exteriores actuales, entonces se podrá aprovechar las posibilidades
con la que estos espacios cuentan, utilizándolos en las horas adecuadas, así como poder mejorar estos espacios para que el usuario se sienta cómodo y por lo tanto los aprovechen de la mejor manera posible. Y bueno, como objetivos, bueno, tuvimos que primero definir el grado de satisfacción de los usuarios en los espacios públicos exteriores. Después, desarrollar un instrumento con el cual medir el nivel de satisfacción del usuario en el espacio exterior. Después, que el alumno de arquitectura conozca cuáles son las preferencias térmicas del usuario en el periodo cálido de la zona metropolitana de Tijuana. Y en base a las preferencias de los usuarios del espacio, definir cuál es la temperatura de neutralidad para el espacio exterior. Y bueno, al ser una zona metropolitana, la cual abarca 2 ciudades y sus periferias, para poder desarrollar esta investigación se recibió el apoyo tanto de dependencias privadas como la Sociedad de Urbanistas de la ciudad de Tijuana y también de dependencias públicas como el Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de la ciudad de Tecate, Baja California. Así como de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana, la cual pues otorgó becas y o créditos optativos a los alumnos que participaron tanto en el diseño del instrumento o encuesta, el trabajo de campo en el levantamiento de las encuestas, así como la captura y análisis de los datos recabados. Bueno, entonces, como antecedentes, pues desde el principio de la evolución humana, el hombre ha tratado de cambiar su entorno para sentirse cómodo en su lugar de vida. Esto puede verse en las más antiguas viviendas de diversas civilizaciones en la Tierra, las cuales desde la antigüedad hasta la era moderna se ve cómo, según el tipo de clima, el hombre ha buscado adaptar los espacios al clima para así poder sentirse en mayor comodidad. Hoy en día, sentirse cómodo en el lugar de vida o de trabajo aún es uno de los más importantes aspectos a tomar en cuenta al momento de diseñar un espacio, ya sea un espacio interior o un espacio exterior. Bueno, el confort térmico es definido en la norma ISO 7730 como esa condición de mente en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico, la cual pues es una definición que se adecua a la mayor parte de las personas y por lo tanto suele ser aceptada. Pero al mismo tiempo, pues es una definición que tiene su dificultad por basarse completamente en la subjetividad del individuo que la está expresando, ¿no? Bueno, aquí como ejemplo me gustaría hablar de, por ejemplo, 2 grupos de personas. Digamos, un grupo de personas en un interior, en invierno, a una temperatura de 20 grados centígrados, tal vez con suéter o chamarra, y se sienten en comodidad o en confort térmico, ¿no? Y a la vez, otro grupo de personas, misma ciudad, pero en un exterior, en verano, a 30 grados centígrados, a la sombra y con ropa muy ligera. Es muy probable que también puedan sentirse en una comodidad o en un confort, a pesar de la disparidad de vestimentas y de temperaturas, ¿no? Esto habla de la subjetividad, ¿no? de la expresión del confort térmico. Bueno, el instrumento o cuestionario fue diseñado, se llevó a cabo con base en los rangos para la sensación térmica establecidos en la norma ISO 7730. Este instrumento, el cual pues los alumnos ayudaron también a diseñarlo, constó de 4 partes. La primera contiene los datos generales de cada encuesta, ¿no? Por ejemplo, el género o la procedencia, ¿no? del usuario del espacio exterior.
La segunda recoge los datos observacionales tales como qué tipo de vestimenta, qué actividad estaba realizando el individuo, la edad, el peso, la altura también. Así como preguntas sobre la evaluación del espacio como tal. La tercera parte del cuestionario contempla diversos aspectos de la adaptación física y psicológica, con el fin de conocer la evaluación de diferentes parámetros climáticos, la sensación térmica y las preferencias del usuario, para lo cual se solicitó a los encuestados que evaluaran dicha sensación en el momento de la entrevista, en una escala de 7 puntos. Bueno, estos rangos que establece el ISO 7730 van desde el primer rango, que sería mucho frío, después el segundo rango es frío, el tercer rango es algo de frío, después está ni frío ni calor, algo de calor, calor, y por último el séptimo es mucho calor, para completar los 7 niveles. La cuarta parte pues fue para anotar los datos obtenidos de los instrumentos de medición utilizados, ¿no? Ya que al mismo tiempo se estaban tomando datos de climatología. Bueno, para la evaluación de estos espacios exteriores, entonces se seleccionó un caso de estudio, en el cual se llevó a cabo la evaluación de la sensación térmica percibida. Este caso de estudio fue la población de Valle de las Palmas dentro de la zona metropolitana de Tijuana. Bueno, donde los alumnos de la carrera de arquitectura, por medio del levantamiento de encuestas, realizaron las preguntas a los usuarios de estos espacios públicos exteriores. Bueno, y al mismo tiempo, ellos traían los instrumentos donde se tomaban las temperaturas de bulbo seco, humedad relativa, el peso y la altura del usuario. Esto por medio de data loggers, pues básculas para el peso y cinta métrica, ¿no? Para la altura de los individuos. Te queda un minuto, Miguel. Sí, muy rápido. Entonces voy a hablar de los resultados así rápido. Al final se entrevistaron a 249 personas, de las cuales el 30% dio un voto por ni frío ni calor, el 21% algo de calor y el 49% por tener calor. La temperatura máxima registrada fue de 37 grados centígrados, la mínima de 30 grados centígrados. Y bueno, rápido, como conclusiones, una vez analizados los datos obtenidos y teniendo la temperatura de neutralidad, esta se puede convertir en una temperatura de diseño para futuros trabajos. También se puede utilizar estos datos para lograr alargar el tiempo de uso en los espacios. Bueno, en la clase de diseño arquitectónico se aplica para mejorar los espacios abiertos exteriores o cómo diseñar nuevos espacios exteriores, ¿no? Y por último, bueno, los alumnos, al conocer la temperatura ideal para los espacios exteriores, pueden utilizar herramientas de software gratuitas como el Climate Consultant para diseñar espacios sabiendo cuál será la temperatura de confort para verano. Y se me pasó mencionar así de rápido, la temperatura de neutralidad para este espacio en verano fue de 33.14 grados centígrados, ¿no? Que fue nuestro resultado. Es calor, ¿no? Bueno, la verdad que interesante, climatización adecuada versus confort, individualidades, normativas, bueno, ¿no? Interesante el tema de la climatización y cómo nos sentimos cada uno frente a diferentes estímulos. Muchísimas gracias por tu exposición, Miguel. Y bueno, damos lugar ahora a María Carolina Vivar Cordero, de Ecuador. Integración de los sentidos en configuraciones espaciales museográficas. ¿Qué tal, Carolina? Acá ahí ya te veo. Bienvenida. Y bueno, acá tenés toda la audiencia para vos. Bienvenida. Gracias por la introducción. Bueno, primero realmente felicitar a todos los exponentes, han estado maravillosos, muchos temas de interés, muchas anotaciones para poder tomar en cuenta y que poder analizarlas posterior a este maravilloso evento que realmente es bastante enriquecedor. Bueno, mi nombre, como bien mencionó Andrea, es
Carolina Vivar, soy de Cuenca, Ecuador también. Y bueno, soy diseñadora de interiores y cada vez que entro en algún espacio me doy cuenta de la magia que tiene el interior. Porque si bien podemos ver la arquitectura desde afuera, al momento de pasar ese umbral y poder estar dentro de un espacio, vemos que todo cambia, que las cosas pueden ser completamente distintas a lo que vimos desde fuera y siempre tenemos algún tipo de sensación del espacio. Y como bien había mencionado Mariel, por ejemplo, entre una de las exposiciones, porque sé que habían varias que tocaban el tema del usuario, del humano dentro del espacio, es que si bien debería y está implícitamente en el centro de todo y es la razón de los arquitectos y los diseñadores, muchas veces pasa desapercibido. Y peor que pasar desapercibido es que nos acostumbramos a que no se tome en cuenta. Gracias a todas estas investigaciones empieza a generarse un cambio, empieza a generarse una conciencia, pero siempre me ha llamado la atención el entrar en un lugar, ver cómo se sienten las personas y que salen del espacio y dicen, ah, me gustó, me sentí bien. Entonces pregunto, bueno, ¿y por qué? No sé, estaba en un buen ambiente. ¿Qué es un buen ambiente? Y muchas veces nos sentimos bien o nos sentimos mal en un espacio y no sabemos específicamente por qué. Entonces, un espacio puede ser un abrazo, no sé, que nos haga sentir bien, o puede llegar a ser como una especie de jaula que nos puede asfixiar o nos puede ahogar. En este aspecto o en esta entrada, digamos así, empiezo a estudiar la configuración espacial, diseño interior, mediante la configuración a partir de la integración de los sentidos. ¿A qué hace referencia esto? Es que bien me baso en el ser humano como centro dentro de lo que sería el espacio interior, pero en todo lo gigante que es un ser humano, específicamente en los 5 sentidos externos, vista, gusto, tacto, olfato, gusto, para poder partir desde ahí para generar experiencias, normalmente experiencias estéticas, que puedan hacer que el cliente, usuario, habitante, comitente pueda llegar a generar una experiencia mucho más placentera, o si es que en algún momento se desearía negativa, frente a un espacio específico. Si bien cada uno de los espacios como tal tienen una propiedad simbólica, un valor simbólico que puede llegar a ser intencionado de parte del arquitecto o del diseñador, puede ser que no sea, que no tenga una intencionalidad. Sin embargo, esos estímulos están en el ambiente. No podemos dejar de oler, no podemos dejar de respirar al estar en un lugar, entonces vamos a oler. Estamos hablando de un usuario tipo. Vamos a ver, dentro de nuestro contexto occidental, tenemos una tendencia muy marcada hacia el sentido de la vista, con una predominancia increíble, en donde vivimos en un mundo ocular centrista, en donde la visión se lleva gran parte de los estímulos que existen sensorialmente dentro de los espacios, pero también está el olfato tomado muy en cuenta, y sobre todo desde el área comercial, desde el marketing, desde las neuromarketing y demás, neurociencias en general, en donde marcas ya empiezan a incorporar diferentes elementos como aromas ya específicos y patentados para que puedan fomentar la recordación de marca, en donde podamos, sin entrar en una tienda, oler y poder saber de qué marca estamos hablando, estilo Naf Naf, Abercrombie, en donde no solamente patentan lo que es sus fragancias, sino también la música que se desarrolla dentro de estos espacios. Lo que hace es generar una identidad fuerte para que los clientes puedan llegar a concebir un espacio mucho más experiencial, mucho más sensorial. Y en base a eso, bueno, uno de los espacios que están en cuenta para poder trabajarse dentro del estudio que habíamos mencionado y que claramente Andrea mencionó, estoy trabajando en los museos, en donde, si bien
cada uno de los edificios tienen las capacidades para poder influir dentro de cada uno de los visitantes, los museos tienen una intencionalidad de poder atrapar al visitante y poder generar una suerte de aprendizaje y motivar o generar una sensibilidad ante cada una de las personas que visitan este espacio. En base a esto, hemos estado trabajando en investigar la configuración espacial dentro del espacio, tomando en cuenta la arquitectura como el envoltorio, donde sucede absolutamente todo, la parte de los objetos, tomando en cuenta las obras artísticas que pueden llegar a tener, y la parte de la sensorialidad. Sensorialidad tomada desde los 5 sentidos que les había comentado, en donde se trabaja toda la parte de iluminación, como decía Miguel, la parte térmica, todos los aspectos que puedan llegar a influir en los estímulos de las personas para generar algún tipo de percepción que a su vez se transformará en alguna emoción si es que las cosas funcionan de la manera adecuada. Si bien los estímulos van a estar presentes, la parte de la significación va a ir cambiando de persona a persona. Sin embargo, cuando hablamos de un espacio hay 2 características de valor simbólico. Por un lado, el valor propio de la edificación y por otro lado, este constructo individual. Individual hablamos de una persona, pero también puede ser del grupo de personas o un grupo social que identifica o caracteriza simbólicamente a un elemento específico. Por dar un ejemplo, podría ser una iglesia, en donde está claramente identificado cuál es ese valor simbólico para varias personas o por lo menos para un colectivo. Bien, la idea es poder llegar a intentar explotar al máximo cuáles serían las características sensoriales más identificadas dentro de los espacios y poder intentar estudiar cómo se relacionan entre sí para poder generar un proceso creativo de diseño que involucre la experiencia estética integral de los sentidos para la creación de espacios más simbólicos dentro de cualquier estructura. Si bien en los museos lo que se tiene que hacer es poder permitir al visitante poder experimentar sus espacios de acuerdo normalmente al concepto museográfico y de lo que se vaya a tener en la colección que se está mostrando, no debería solo transformarse en los factores estéticos, funcionales y estilísticos, sino que pueda llegar a vivirse una experiencia completa dentro de este espacio. Entonces, bueno, es una investigación que está en curso, que esperamos tener pronto ya los resultados y levantamiento de estos espacios en la ciudad de Cuenca, que se podría también trasladar esta investigación o esta matriz de análisis a cualquier tipo de espacio para poder investigar sobre la sensorialidad. Muchísimas gracias. Creo que estoy con el tiempo. Impecable, impecable, Carolina. Muchas gracias. La verdad que ya el museo, los museos de por sí son disparadores con sus obras de arte y lo que nos generan, y los que nos hemos recorrido museos en distintas ciudades, vemos cómo va evolucionando el diseño y los disparadores, no solo la obra de arte, sino que el entorno y todo lo que puede generar. Así que es súper interesante lo que nos trajiste y el museo, que antes uno pensaba que el museo era como algo antiguo y obsoleto, y ahora fuera como decíamos, de la obra de arte hay un montón de sensaciones que nos provocan y nos disparan, ¿no? Sí, de hecho, el no tocar y ahora el poder tener exposiciones que son más participativas y que involucran... Tremendas. Las instalaciones y la participación y lo que hace el entorno, ¿no? A lo que genera en uno. Así que muy bueno, Carolina, y muy agradecidos de que hayas participado. Y bueno, y ahora nuestro último exponente, que es Lázaro Valdespino. ¿Qué tal? ¿Estás por ahí, Lázaro? Muy bien, muchas gracias. Felicitando a todos los exponentes. Bien, y nos vas a hablar del diseño escenográfico, ¿sí? En la televisión. Así que bueno, te damos la bienvenida y te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, muy amable. Sí, bueno, primeramente felicito a todos los exponentes, han sido geniales en su exposición. El diseño para televisión y cine es muy parecido, pero solo voy a centrarme en el diseño solamente de televisión. El diseño de televisión
está basado, igual que muchos diseños, en estructuras, en líneas, en color, ¿no? En textura. A esto estamos sumando también que tiene una parte muy trascendental, los niveles. ¿A qué llamamos niveles en esta parte del diseño de televisión? Es la diferencia que tenemos nosotros para crear cierta atención, ciertos espacios, ¿no? Ciertos espacios no solamente de atracción, sino también de disfrute. Una parte o un sentido de este nivel está dado por la altura que tiene que tener la cámara de televisión o la cámara de cine, en dependencia al actor o los actantes, como decía Aristóteles también. Pero otra parte tiene que ver también una cosa muy importante, es el sentimiento que recrea esta premisa por el nivel donde está. No es lo mismo tener el actor en un primer nivel a una altura específica a tener el actor o el actante en varios tipos de niveles, que puede ser para la cámara en un contrapicado o puede estar minimizando semiológicamente al actor cuando la cámara está arriba. Los directores tienen que posicionar las cámaras, los directores están basados a trabajar en base al diseño escenográfico para televisión. Es lo primero que se da en cualquier obra, tanto en cine o en televisión. ¿Por qué? Porque arriba del diseño escenográfico van todas las demás estructuras. Arriba del diseño escenográfico se montan las demás especialidades o diseños. El diseño de luces, diseño de maquillaje y el diseño de vestuario, que son diseños móviles, ¿no? Tenemos los diseños fijos, llamados fijos en el mundo audiovisual, que es la escenografía y luces, y tenemos los móviles, vestuario y maquillaje. Los cuatro tienen que trabajar como una cadena, porque los cuatro manejan temperatura y color, no pueden trabajar separados. Bueno, grupo creativo, ninguno puede trabajar separado, pero estos cuatro menos todavía. En esta parte del diseño escenográfico, como es el primero en montar, cuando hablamos de esta herramienta tan importante en estudio, como digamos el ejemplo que tengo yo a la espalda, que se está montando un programa juvenil, se está diseñando, se está maqueteando un programa juvenil, pero también podemos tener otros géneros. En dependencia de los géneros vienen los colores. Por eso está basado también en una psicología de color, que esa psicología de color no es el color real que van a ver la teleaudiencia en la casa, porque todos sabemos que son datos en el sistema digital y esos datos son transformados. El color real que vemos en el estudio no es el color que está viendo la teleaudiencia. Perdemos a veces hasta un 2% de color. Por eso los diseñadores escenográficos que están trabajando son especialistas, están trabajando con paletas de colores que pueden ser variables. Y esas paletas de colores tienen un significado muy específico dentro de la escenografía. Ahora tenemos diferentes tipos de escenografía. La escenografía segmentada, la escenografía simple y compleja. La escenografía simple es cuando la escenografía no se está construyendo, no gastamos un presupuesto para construir elementos. Tenemos los elementos ya en bodega, tenemos elementos que pueden ser utilizados en otras escenografías y la estamos reutilizando porque las escenografías que se construyen siempre, tanto en cine o en televisión, tienen doble objetivo, son multifuncionales. Por una parte, tiene un sistema montado y cuando las giras tiene otro sistema completamente diferente, igual que las escaleras. Las escaleras, por una parte, la estamos viendo en una novela muy bonita, pero cuando giras esa escalera es un librero. Entonces tenemos esa multifuncionalidad en un diseño que puede también convertirse en una trampa cuando el diseñador no sabe utilizarla correctamente. Tenemos niveles escenográficos que son muy importantes y que también dan una sensación en la psicología también del personaje y crean sentimientos. Cuando un personaje está en un primer nivel, un segundo nivel, cuando la cámara está inclinada, cuando la cámara está arriba. Todo eso es producto de la escenografía y se prepara al actor en base a esa escenografía. Pero también tenemos otras cosas, que las líneas, las estructuras que tenemos no solamente dentro de un estudio, la tenemos fuera del estudio cuando hacemos las producciones fuera. Y es el escenógrafo, los especialistas y sus ayudantes, como es el decorador, el ambientador, que preparan visualmente esos espacios que ya están físicamente, lo único que se van a ordenar con algunos detalles.
Digamos que en un parque no vamos a tocarlo porque es un parque colonial y está prohibido, pero el diseñador prepara y argumenta los lugares más específicos que puedan tener un campo visual acorde a lo que quiere el director de la obra. Los fondos escenográficos es muy importante. Hay veces el realizador, el director llega o el productor llega y pone la cámara y no mira más allá que el encuadre donde está el protagónico. Y el fondo escenográfico puede contradecir la obra semiológicamente. Y eso no se toma en cuenta. Tenemos que tener muy presente que el papel del escenógrafo como especialista y como grupo creativo o parte del grupo creativo es esencialmente importante. Todos son importantes. Y el máximo responsable de la obra es el director, es lógico. Pero el grupo creativo trabaja como una cadena. Y dentro de esa cadena es trascendental esta primera base que es la escenografía para televisión. Ahora tenemos también el tipo de tarimas que empleamos. Las más acostumbradas, las más vistas son tarimas de 20 centímetros pequeñas, que es la altura que coincide la cámara para el descanso del trípode y el dolly y poderse mover. Ahí eso es lo que tienen la mayoría de los programas. Algunos están jugando ya a nivel de piso y están jugando con un tipo de trípode más bajo que le permite a la cámara no cabecear y tener de vista a vista a los protagónicos sentados. Pero en la mayoría se utiliza un tipo de tarima 20 centímetros o en los noticieros que tienen ya motos, o sea, son tripiés, son tipo de transportar la cámara más gruesa, más pesada, con un andamio más robusto. Las tarimas son un poco más grandes, son de 40, hay veces 45 centímetros, y arriba de eso viene ya todo un escenario con el mostrador, con la rigidez que se está manejando desde el siglo pasado. No quiere decir que sea así, que sea una ley. En Europa ya no existe prácticamente eso en muchas partes, muchas televisoras, y viene el espectáculo informativo. Es otro decir, ya el Telepron no está haciendo su función dentro del espectáculo, ya el periodista tiene que ser periodista y conocer del mundo audiovisual, pero también conocer de la historia, conocer de la cultura, de la educación general, y no fijarse a un Telepron que se convierte como lector. Pero no vamos a hablar de esa parte periodística, sino vamos a hablar de lo que tiene el periodista atrás, lo que tiene el conductor atrás, que es la escenografía que dice mucho. Hay veces que son puntos distractores, puntos de fuga que tenemos en el fondo y pensamos que por el protagónico, por el interés, que la dinámica que estamos dando nosotros, la intención y también el contenido que estamos emitiendo, todos van a mirar a lo que estoy diciendo o mis acciones dentro de la escena. Y es completamente erróneo. Hay veces tenemos puntos muy fijos en el entorno o itinerantes que pasan y se van la atención a un carro, se van la atención a una moto roja, un color que llama mucho la atención, y eso hay veces disocia la atención y la mirada del televidente a otros puntos que son ajenos. Eso también tiene que ver el diseñador escenográfico dentro de nuestros espacios interiores. Cuando estamos en interior o en un estudio de televisión, lo tenemos casi todo controlado. Y digo casi todo porque no se puede ser absoluto. Hay veces al mejor pintor se le va un borrón, pero tenemos que ver bien que tenemos puntos en comunes que podemos mejorar, que podemos estudiar ya en situ, y el diseñador escenográfico se siente más cómodo con todo el andamiaje y con todas las piezas dentro de él, en el entorno, y sus ayudantes, que son el equipo de decoradores. Te queda un minuto, Lázaro. Muchas gracias. Y ambientadores le hacen ese gran apoyo que no es más nada que poder discernir, montar y recrear una imagen visual que no tenga ni confusión ni contradicción con la obra, el tema y el contenido que se está realizando para televisión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lázaro. Y bueno, cuánto más la multifunción del diseño escenográfico, ¿no? A dónde nos puede trasladar una escenografía, como vos bien decías, puede ser un distractor o no. Así que muy, muy interesante la óptica que nos diste desde la escenografía. Bueno, creo que ya están todos los expositores. No sé si a alguno le quedó algo pendiente, algo que quiera comentar. ¿Alguna pregunta o algo que les falte para redondear?
de no ser así, bueno, creo que esta jornada que estuvimos atravesando desde las 5:30 de la tarde, abordó y recorrió los aspectos del diseño muy variados, como lo dije en algún momento, el diseño nos atraviesa a todos y a todos los lugares y a todas las profesiones y todo nuestro vivir, como pudimos ver acá, que hablamos de la parte de los museos, transporte, turismo, hotelería, viviendas. Martín, querías... Estás muteado, ¿eh? Ah, ok. Así que bueno, hemos paseado por el diseño y por varias ramas que fueron interesantes y son importantes a tener en cuenta en nuestra vida cotidiana. Así que, si les parece, si tienen ganas de encender las cámaras, todo el que quiera, para poder sacar una fotito a esta jornada, que es tan importante. Así que todo el que quiera encender las cámaras es bienvenido. Así podemos hacer un cierre de esta jornada tan linda, tan interesante y tan variada, ¿no? Que fue atravesada seguramente por el diseño, y nos debemos sentir todos orgullosos de ser inspiradores de diferentes aspectos. Así que bueno, yo voy a sacar una foto, el que quiera puede sacar fotitos, y les voy a agradecer a todos las ponencias, y los esperamos, la Universidad de Palermo los espera un próximo año, en las próximas jornadas, para seguir hablando del diseño, que es algo que nos interesa a todos los presentes. Así que muchas gracias, y buenas noches, y buen fin de semana, y buen fin de jornada para todos.